unificar, digamos, o homogeneizar y que todos partamos de la misma base. Entonces van a ser cosas muy sencillas, básicas, pero que la verdad que si esto queda claro, estas primeras clases en general son cosas muy básicas, pero si quedan bien firmes, bien claras, son lo que nos va a permitir después avanzar en el resto del curso y nos va a facilitar el aprendizaje de conocimientos un poco más avanzados. Bueno, entonces, en esta clase vamos a hablar de dos puntos fundamentales. Por un lado, los niveles de organización biológicos de interés para la ecología forestal, y por otro, principalmente de los factores ecológicos. Bueno, aquí tienen la descripción, no vamos a leer todo esto. Vamos a hablar entonces de los niveles de organización biológicos de interés para la ecología, en particular para la ecología forestal. Vamos a repasar entonces qué era ecología, cómo habíamos definido ecología. Dijimos que que la ecología es el estudio científico de las interacciones entre los organismos y grupos de organismos, podríamos agregar, y su ambiente. En ese marco, entonces, vamos a ver que existen niveles de organización de la materia que son de los que se ocupa la ecología, y que son los organismos, poblaciones, comunidades, ecosistemas, paisaje y la biosfera o ecosfera. Estos niveles son de creciente complejidad, cada uno está integrado por el nivel anterior, y bueno, estos son entonces los que son de interés para la ecología, y en particular para la ecología forestal, que como dijimos en la clase anterior, se ocupa de los bosques y de los árboles. Bueno, vamos a tratar de dar ejemplos y de enfocarlo en todo lo que tiene que ver, entonces, los árboles y los sistemas que los árboles integran. ¿Cómo? Esto se los aclaro ahora. ¿Cómo nuestro curso, el curso de Ecología Forestal y de Ecología y Manejo de Bosques Nativos, está organizado siguiendo estos niveles de organización? En esta primera clase, en la clase de hoy, nos vamos a referir principalmente a lo que ocurre o lo que tiene que ver con el nivel de organización organismos, porque los demás niveles de organización los vamos a ir analizando en clases siguientes. Así que yo ahora les voy a hablar de los organismos, y todas las definiciones que se las pongo acá en esta presentación de los demás niveles de organización, les pido que ustedes la lean. Si tienen alguna duda, nos consultan cuando tengamos las clases de consulta, los días jueves, pero no las vamos a desarrollar a todas. Bueno, una cuestión importante con los niveles de organización es que cada nivel tiene lo que se conoce con el nombre de propiedades emergentes o no reductibles. ¿Qué quiere decir esto? Que cada nivel tiene características que le son propias y que no tienen que ver con, que no pueden ser explicadas por las propiedades o características de las partes que lo componen, que surgen de esa interacción y de esa sinergia de esos componentes. ¿Se entiende? Bien. Sí. Continuamos. ¿Alguien dijo algo? ¿Quiere preguntar algo? Bueno, seguimos entonces. Pasamos entonces a hablar de los organismos. Un organismo entonces es un ser vivo que tiene una estructura organizada, puede reaccionar a estímulos, reproducirse, crecer, adaptarse y mantener la homeostasis o mecanismos de regulación. Por tanto, un organismo sería cualquier animal, planta, hongo, protista, bacteria o arquea de la Tierra. Y sus principales propiedades o sus propiedades emergentes son la supervivencia, el crecimiento y la reproducción. Bueno, los organismos, como ustedes saben, no son idénticos. Tienen variaciones, y esas variaciones pueden estar dadas por diferentes causas: genéticas,
por la ontogenia, es decir, las diferentes fases que pasan a lo largo de su desarrollo, y por el ambiente. Ahora bien, la influencia o el efecto de estos tres factores en esa variabilidad es bastante diferente según se trate de organismos unitarios o de organismos modulares. ¿Qué son los organismos unitarios y qué son los organismos modulares? Vamos para allá. Cuando hablamos de organismos unitarios, nos referimos a aquellos organismos cuya forma y su tamaño están esencialmente determinadas por su constitución genética. Por lo tanto, esa forma, ese aspecto que van a tener es altamente predecible. Ustedes seguramente, pensando, no sé, en cualquier animal, por ejemplo, cualquier animal, no, estoy metiendo la pata con esto. Pensando, por ejemplo, en un pájaro, no sé, en un mamífero, hay rangos de variación dentro de una especie, pero en general son bastante acotados, ¿no es cierto? En cambio, cuando hablamos de organismos modulares, la información genética para la construcción, digamos, este organismo tiene la información genética que poseen, les permite o lleva a la construcción del módulo, de la unidad básica. Y después ese organismo va creciendo por la adición, por la incorporación de nuevas unidades o módulos. Entonces, finalmente, se adquiere una forma y un tamaño, una forma altamente ramificada, pero tanto la forma como el tamaño van a estar muy influenciadas por un factor que puede ser muy variable, como es el ambiente. Entonces, la forma y el tamaño que van a alcanzar los organismos modulares es altamente impredecible. Es decir, en los dos tipos de organismos están presentes las tres fuentes de variación, pero en los organismos modulares el ambiente tiene una influencia muy importante. Entonces, como ya dijimos, los organismos modulares aumentan su tamaño mediante la acumulación de módulos. El ejemplo clásico son las plantas, ¿no es cierto? Rápidamente podemos visualizar y pensar en un árbol o en cualquier planta, pero también hay animales, por eso hoy dije, que cuando pensé dije como ejemplo de unitario a los animales, no los incluye a todos, hay animales que son organismos modulares, como pueden ser, por ejemplo, los corales, las esponjas, algunos hongos también. Bueno, las plantas crecen por meristemas, ¿no? Por puntos de crecimiento, que llamamos meristemas. La unidad de construcción, el módulo, está constituido por una hoja, la yema axilar y el entrenudo. Y esa acumulación de estos módulos nos da, y el alargamiento del entrenudo nos va a dar el tamaño y la forma final de la planta, o la forma que va adquiriendo a lo largo de su ciclo de desarrollo. Y también estos módulos a veces en algún momento pueden modificarse por cuestiones de tipo hormonal que tienen que ver con su fase de crecimiento, y dan las que conocemos como inflorescencias y infrutescencias. Ahí les puse, yo no lo puedo ver porque me tapa todo lo del Zoom, pero les puse un enlace donde todo este tema está desarrollado, es una publicación en castellano y está muy linda, así que si a alguno les gusta el tema o tienen interés, lo pueden profundizar ahí. Bueno, y otra de las, entonces, como dijimos, las fuentes de variación en los organismos en general y en particular en los modulares son genéticas, por ejemplo, diferencias debido a que pertenecen a diferentes especies, variaciones a lo largo del desarrollo, van a tener distinto aspecto, distinta forma, distinto tamaño según distintas etapas o fases en el ciclo de vida. Y las más importantes en este tipo de organismos son las debidas entonces a el ambiente. En este caso, la misma especie puede adquirir
un aspecto completamente diferente según el tipo de ambiente en el que le toca vivir, digamos, donde ha germinado y se ha establecido. Bueno, como les dije, lo que tiene que ver con otros niveles de organización lo vamos a retomar, así que ahora lo pasamos de largo para que no se haga tan largo todo esto, que cuesta estar así en la pantalla. Y vamos a pasar al segundo punto de esta clase, que es hablar de los factores ecológicos. Como dijimos que el ambiente es tan importante en, digamos, el desarrollo de un organismo modular, nos vamos a centrar entonces en este punto. Primero vamos a hacer una distinción entre tres términos que están muy relacionados, que son hábitat, ambiente y factor ecológico. Cuando hablamos de hábitat, nos referimos en general al lugar físico donde se encuentra un organismo. Cuando hablamos de ambiente, decimos que el ambiente son todos aquellos factores y fenómenos externos al organismo que influyen sobre él. Pueden ser factores de tipo biótico o abiótico. Mientras que el factor ecológico es cualquier elemento del ambiente que incide directamente sobre la supervivencia, reproducción o desarrollo de un organismo en cualquier etapa de su ciclo de vida. Bueno, acá hay una palabrita que es clave para poderse, digamos, decidir si un determinado elemento del ambiente es o no un factor ecológico. ¿Sí? Entonces, la palabra esa es que incide directamente. Entonces acá yo les hago una pregunta. Si yo les pregunto por ¿cómo se llama? Un determinado factor, por ejemplo la temperatura. ¿Es un factor, la temperatura, podría ser un factor ecológico? ¿Consideran que es un factor ecológico? ¿Qué les parece? La temperatura incide sobre los organismos y va a tener un efecto importante en todos los procesos fisiológicos, sobre todo en los que son ectotermos, ¿no es cierto? Entonces, la temperatura, con mucha seguridad puedo decir que se trata de un factor ecológico. Si yo ahora les comento, les digo que con la elevación en una montaña, por ejemplo, con la altitud, va a cambiar la temperatura. La temperatura, ustedes saben que en general con la elevación desciende varios grados, ¿no es cierto? O también podría ser la profundidad en un cuerpo de agua, en el suelo. Con la elevación, con la altitud, vamos a poner la altitud como ejemplo, disminuye la temperatura, aumenta la radiación, puede ser que aumente la velocidad del viento. Entonces, la altitud, ¿es un factor ecológico? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Chicos, se pueden desmutear, no estoy segura si Caro les ve las caras cuando mueven la No, no les cabeza. veo a todos, veo un Ah, par, porque como tengo la presentación y tengo toda la pantalla con cositas, no los alcanzo a ver, si no, no puedo ver la presentación. Me parece que no directamente la altura, altitud, porque Exacto, el efecto. exacto. En este caso, la elevación o la altitud y la profundidad se consideran gradientes complejos, porque no son un factor en sí mismo. Con ese cambio en la profundidad o en la elevación, cambian los factores, la intensidad de los factores ecológicos. Pero la altitud en sí misma, por ejemplo, no es un factor ecológico. Determina que cambien otros factores que son los que inciden directamente sobre el organismo. Por eso digo acá, la palabra clave es tener en cuenta que son aquellos factores del ambiente o aquellos elementos del ambiente que inciden directamente sobre el organismo. Esto a modo de ejemplo como para que vean la diferencia. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces seguimos.
Bueno, ahora vamos a profundizar, por ahí esto ya lo han visto en otros cursos o en otro momento, pero lo vamos a repasar entonces. La clasificación de los factores ecológicos. Un factor ecológico puede ser clasificado desde la perspectiva de los organismos, de cómo lo perciben los organismos, y entonces hablamos de condiciones y recursos, o bien puede ser clasificado de acuerdo a su naturaleza, y entonces hablamos de factores bióticos y abióticos. Ahora vamos a ver entonces qué es una condición y qué es un recurso. ¿A qué llamamos condición y a qué llamamos recurso? Cuando hablamos de condición nos referimos a un factor ecológico abiótico, por eso lo remarqué, que influye en las funciones de un organismo vivo. Por ejemplo, temperatura, humedad relativa, bueno, ahí tienen unos cuantos ejemplos. En cambio, recurso es todo aquello que es consumido, lo ponemos entre comillas, ahora vamos a explicar también por qué, es consumido por un organismo. Y eso puede ser de naturaleza biótica o abiótica. Por ejemplo, la radiación solar, el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno, los nutrientes, pueden considerarse recursos. La radiación solar para las plantas, el dióxido de carbono también para las plantas, pero también es un recurso el espacio físico, en animales territoriales, los espacios, los refugios, los sitios de nidificación, esos también se consideran que son recursos, por eso lo de consumido entre comillas. ¿Cuál es la principal una gran diferencia? Que en el caso de la condición, un organismo puede modificar esa condición, puede ser, o sea, una condición puede ser modificada por la presencia de un organismo, por ejemplo, como dice ahí, la temperatura dentro y fuera del bosque o la humedad relativa dentro y fuera del bosque es diferente, pero nunca puede ser consumida o agotada. Puede ser modificada en su intensidad, pero no puede ser consumida o agotada, es decir, no puede quedar menos temperatura o quedar cero temperatura para el resto de los organismos, ¿se entiende? El recurso, en cambio, el organismo lo consume, lo utiliza y queda menos cantidad disponible para otro organismo, al punto que puede ser que se agote ese factor. ¿Se entiende? Por eso hablamos de elementos que tienen que ver con la alimentación, pero no se, restringe solamente a eso, sino también que pueden ser el espacio físico, como detallamos antes. Entonces, cuando hablamos de recurso, es un factor ecológico que es consumido por el organismo. En cambio, la condición incide en la velocidad de utilización del recurso, ¿sí? Pero no es consumida. ¿Se entiende? Bueno, perdón, ¿hay alguna pregunta, alguna cosa que no quede clara de esto? Ustedes siempre cuando piensen en condición o recurso, tengan en cuenta entonces estas características, que la condición es siempre de naturaleza abiótica y que además no puede ser consumida por los organismos. Bueno, la otra clasificación entonces tiene que ver con el origen de los factores ecológicos, factores abióticos, y los factores bióticos. Los factores abióticos, hablamos de factores del clima, componentes de la atmósfera, edáficos, y los bióticos se refieren a las interacciones entre organismos, que pueden ser de la misma o de diferentes especies. Y entonces ahí tenemos a la competencia, la depredación y la herbivoría, el parasitismo y el mutualismo. Vamos a hablar un poquito entonces de cada uno de estos factores. Dentro de los factores abióticos, bueno, muchos de ellos son indispensables para todos los procesos fisiológicos y después, una vez incorporados por los seres vivos, pasan a formar parte de la materia orgánica viva. Pueden afectar temporalmente la biomasa, es decir, pueden producir pérdidas de biomasa, y también pueden afectar la morfología de las plantas cuando se mantienen en forma más o menos permanente, y también condicionan la velocidad de procesos fisiológicos.
Y bueno, tienen ejemplos de cada uno de ellos. Acá vamos a dar otros ejemplos. El viento, que cuando tiene, digamos, es constante en la dirección en que sopla el viento, puede llevar a que las plantas tengan una morfología particular. El fuego, bueno, tenemos ejemplos lamentables y recientes, ¿no? Del efecto del fuego, cómo puede eliminar biomasa y necromasa de un sistema. Y después vamos a hablar de los factores bióticos. Bueno, cuando hablamos de los factores bióticos, dijimos que podían ser interacciones entre organismos de la misma o de diferentes especies, y estas interacciones pueden tener efectos positivos o negativos. Esto nos permite, digamos, agruparlos en aquellas interacciones negativas, que son las que se dan cuando al menos cuando uno o los dos organismos involucrados se ven perjudicados, y ahí vamos a hablar de competencia, depredación, herbivoría y parasitismo. Y después también hay interacciones positivas, donde al menos uno de los organismos se ve beneficiado y el otro digamos, no se beneficia ni se perjudica, como es el comensalismo, o ambos organismos involucrados en la interacción se benefician, como es el caso del mutualismo. Y entonces ahora sí nos vamos a detener en un tema que tiene mucho que ver con la que vamos a ver en la actividad práctica, que es la competencia. ¿Por qué no vamos a detener tanto en la competencia? Porque la competencia juega un rol central en todas las comunidades, pero particularmente en los bosques, tiene una influencia muy importante en todo lo que es la estructura. Después nosotros ya vamos a hablar de qué es estructura, pero bueno, en la composición y en la cantidad de árboles que vamos a encontrar en un bosque, la competencia juega un rol central. Definimos competencia como una interacción entre individuos provocada por la necesidad común de un recurso limitado que tiene como consecuencia la reducción del crecimiento, la fecundidad y o la supervivencia de los organismos competidores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la palabra clave en esta definición? Que la competencia ocurre cuando hay una necesidad común de un recurso escaso. Eso es lo que tiene que quedar claro. No se compite por todos los recursos. Aquellos recursos que están en cantidades que son suficientes para las demandas de los organismos presentes, no generan competencia. Por ejemplo, en el ambiente terrestre, el oxígeno. Difícilmente haya competencia por la necesidad de oxígeno. En cambio, en un cuerpo de agua puede ser que el oxígeno se transforme en un recurso escaso, y entonces sí se genere competencia por ese recurso. ¿Queda claro eso? Esa es la palabrita central, digamos. Como dijimos, la competencia va a afectar puede afectar el crecimiento, puede afectar la fecundidad o puede afectar incluso la supervivencia de los organismos. Esto lleva a que el efecto último de la competencia es que los organismos competidores van a dejar un menor número de descendientes que lo que podrían haber hecho si en ausencia de competencia, en ausencia de este proceso. Estas propiedades o estas, sí, podríamos decirle características de la competencia intraespecífica, es decir, entre organismos de la misma especie, también en muchos casos son válidas para la interespecífica de la que después nos vamos a referir. Bueno, la competencia, como dije, ocurre por recursos escasos y puede darse por explotación, donde no hay una interacción física, digamos, no hay un encuentro físico de los organismos, pero sí uno le deja menos disponibilidad de recursos al otro. Por ejemplo, la absorción de nutrientes por una planta y por otra, ¿no? Que se encuentran relativamente cercanas. Y otro tipo de competencia es por interferencia, que es más que nada, esto ocurre en los organismos sésiles, y bueno, el lugar que ocupa uno no puede ser ocupado por otro. Por lo general, digamos, esta es una diferenciación, pero
la competencia muchas veces involucra ambas cuestiones, por interferencia y por explotación, sobre todo en las plantas. Y por último, lo que dice acá es que, sobre todo en la competencia intraespecífica, cuando estamos hablando de organismos que son, uno piensa que son de la misma especie, entonces que son equivalentes, que tienen, digamos, que van a hacer un uso similar de los recursos. Sin embargo, como dijimos, los organismos tienen variabilidad genética, y eso puede llevar a, si el ambiente es similar, a otorgarle ciertas ventajas a algunos que a otros. Entonces, si bien, como dijimos, la competencia disminuye en términos absolutos la contribución de un organismo a la generación siguiente en cuanto a la descendencia, puede ser que por competencia algunos organismos aumenten lo que se llama su eficacia reproductiva. ¿Qué es la eficacia reproductiva? Es la contribución relativa de descendientes que va a dejar un individuo a la generación siguiente. Y en ese caso, los mejores competidores van a ser los que van a poder adquirir más recursos y por lo tanto van a tener mayores posibilidades de dejar descendencia. Entonces, bueno, estas son dos cosas como para tenerlas en cuenta. Y ahora vamos a entrar en un tema que es también, esto sí es propio de la competencia intraespecífica. Y bueno, por ahí para comprenderlo, primero vamos a analizar el gráfico y después la figura esta que tienen acá, y después si quieren, y después vamos a ir a las cuestiones de la definición. Esto sí es una característica de la competencia intraespecífica, y donde podemos ver que la densidad, que no lo dije, perdón, se me pasó, la densidad tiene un rol fundamental en la competencia, en la intensidad de la competencia intraespecífica. Vamos a la figura. En esta figura, ustedes tienen en el eje de las X, vamos a suponer que esto es un ensayo con una especie vegetal X, en este caso es un pasto, y tenemos un ensayo con diferentes densidades iniciales de plantación o de germinación de plantas. Y en el eje de las Y vamos a tener el peso promedio, pero es el peso individual de una planta promedio en cada uno de estos ensayos. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo queda claro? Densidad y peso individual de las plantas. Y estos puntitos que están acá, o cuadraditos, representan momentos en el tiempo, por eso este gráfico tiene su complejidad, momentos en el tiempo donde uno puede decir, bueno, a ver, a tantas semanas o tantos meses, ¿qué tamaño alcanzaron las plantas para cada uno de los ensayos? El punto acá, para prestar atención, es que el tiempo transcurrido entre este momento, por ejemplo, y es el mismo que el transcurrido entre este y este. O sea, el tercer punto en cada una de estas trayectorias que están graficadas acá, representa, el tiempo transcurrido es el mismo en cada uno de estos, para cada uno de estos puntos. O sea, para el tercer punto transcurrió el mismo tiempo en los 5 ensayos. ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No hay dificultad con eso? Bueno, entonces ahora yo les pregunto. ¿Qué pasó con la densidad entre el momento 1 y el momento 3 en el primer ensayo? ¿Cambió la densidad? No, es la misma. Es la misma. ¿Pero el tamaño de las plantas es el mismo? No, El tamaño, no. ¿qué pasó con el tamaño de las plantas? Aumentando. Con el peso. Hay un El peso aumento. aumentó. El peso. Claro. Bueno, ¿qué pasa acá entre en este caso, en el momento 1 y el momento 3? ¿Hubo un aumento en el tamaño individual de las plantas? Sí, hubo un aumento, pero fue bajando la densidad en el lote.
Perfecto. Hubo un aumento, pero fue bajando la densidad. Eso es lo que se conoce con el nombre de autorraleo. Uno puede considerar que el autorraleo es un proceso por el cual existe una disminución progresiva de la densidad en una población de plantas en crecimiento producto de la competencia intraespecífica. Es decir, cuando las plantas crecen en densidades elevadas, existe una disminución progresiva de la densidad a medida que las plantas aumentan de tamaño. Lo curioso o lo llamativo es que esta disminución, nuestra trayectoria que va llevando el cambio en el tamaño y la disminución de la densidad, tiene o sigue una recta, se ajusta a una recta cuya pendiente es -3 medios. Y esto es para se ha comprobado en muchísimas especies, en distintas formas de crecimiento, en árboles, en plantas, en algas. Hay algunas hipótesis, pero no hay una certeza de por qué ocurre, pero bueno, esto es lo que se da y es lo que conocemos con el nombre de autoatenuación o autorraleo. Bueno, entender este gráfico y entender esto que acabamos de explicar es un punto importante para que después puedan resolver el trabajo práctico. Así que si hay alguna duda o algo que quieran preguntar, lo pueden hacer también en otro momento, pero ahora si quieren, o si hay algo que no quedó claro. Bueno, entonces, continuamos. Esto se da mucho, profe, en los bosques por la competencia por la luz, ¿o no? Posible, sí, sí. Es decir, se trata en general esto se plantea para organismos de la misma especie, porque muchas veces puede haber por ejemplo, después de un disturbio, esto lo vamos a seguir viendo más adelante, pero puede haber una instalación masiva de individuos de la misma especie, germinan semillas de la misma especie, y comienza después de un disturbio a restablecerse el bosque, y es un proceso que se da con mucha frecuencia. Y generalmente es por luz, sobre todo en los árboles, pero bueno, en general es por recursos, ¿no es cierto? Por recursos del ambiente. Una cosa que yo me olvidé de decirles, y les pido disculpas, es que los recursos disponibles en cada uno de estos ensayos eran los mismos. Por eso después vemos que al final se llega a que hay densidades y tamaños más o menos similares. Es un punto importante, ¿no?, que me olvidé de mencionar. Sí, la luz es uno de los recursos claves en la competencia, de la competencia en los bosques, digamos. Bueno, no sé si quieren comentar algo más. Continuamos. Bueno, el otro Caro. tipo de... Perdón, ¿Perdón? sí, para hacer una aclaración, que por ahí pensamos que la luz es algo infinito y que no se gasta, cuando pensamos en comparar condición con recurso, y es verdad, la luz es algo que no se gasta, pero hay situaciones en las que por superposición o porque por estratos, existencia de diferentes estratos, o porque una planta está por arriba de otra, limita la llegada de la luz hacia las hojas que se encuentran más abajo, entonces por eso es un recurso por el que se compite. Exacto, muy bien, Maga. Está buena la aclaración. Y además, que como ustedes también ya lo habrán visto anteriormente, las plantas utilizan un rango del espectro visible, ¿no es cierto? Ciertas longitudes de onda, y eso sí, y bueno, y hay tienen diferentes capacidades, podríamos decir, de algunas plantas de usar algunas partes de lo que se llama radiación fotosintéticamente útil, y otras tienen otras, o sea, no necesariamente todas tienen la misma capacidad de utilizar partes de ese parte del espectro. Entonces, bueno, eso es lo que hace que la competencia por luz sea tan importante. Y además la condición direccional de la luz, ¿no es cierto? Bueno,
También vamos a hablar de la competencia interespecífica. Varias de las características que mencionamos antes son válidas para este caso, y agregamos también, bueno, como dijimos, puede ser por explotación o por interferencia. Muchas veces la competencia por un recurso afecta la competencia por otro. La luz sería perfecto, ¿no? La competencia por luz puede limitar el crecimiento de una planta y eso le impide desarrollar, por ejemplo, un sistema subterráneo, un sistema de raíces más profundo, más extenso, y entonces le va a impedir también obtener recursos del suelo. Y la competencia interespecífica es altamente asimétrica, perdón. Y entonces ahora vamos a tratar de explicar qué es esto de la simetría y asimetría de la competencia. Cuando hablamos de competencia asimétrica, nos referimos a que los individuos más grandes pueden llegar a hacer un uso o hacer un aprovechamiento de un recurso en una forma mucho mayor que la que podría ser por su tamaño. Vamos a un ejemplo. Esto que estábamos diciendo de la luz viene al pelo, ¿no? Viene perfecto. La luz, como es un recurso que en general tiene una dirección determinada, va a ser captada por los organismos que están en la parte superior del dosel y va a quedar mucho menos disponibilidad de recursos a los que se encuentran en las partes inferiores del dosel. Entonces, los que están en la parte iluminada van a captar prácticamente, no sé, un porcentaje altísimo del recurso, y los que están por debajo van a tener van a recibir una proporción mucho menor, que no está directamente relacionada con el tamaño de los organismos. Los grandes van a recibir mucho más y los pequeños mucho menos. Cualquier semejanza con la economía es casual. Y por otra parte, cuando hablamos de competencia simétrica, quiere decir que la captación de recursos que hacen los organismos es proporcional al tamaño que tienen. Por ejemplo, un árbol más grande con respecto a otro que está por debajo va a ser posiblemente asimétrica la competencia por el recurso luz, pero posiblemente sea simétrica por los recursos del suelo, porque van a obtener agua y nutrientes en relación al tamaño o al desarrollo de su sistema subterráneo. ¿Se entiende esto? Sí, ¿Quedó claro? una pregunta con Sí. respecto a este punto, en consideración a la competencia simétrica de los recursos que están en el suelo. Un árbol con mayor porte no tendría también un sistema radicular mucho más desarrollado. Sí, pero va a tomar recursos en función de ese sistema, va a tomar más recursos que uno más pequeño, pero no, lo que se refiere a la simetría es la relación entre el tamaño del organismo y la cantidad de recursos que toma. Si es proporcional, los más grandes van a obtener más recursos, los más pequeños menos recursos. Pero en algunos casos, como en el caso de la luz, los más grandes prácticamente toman todo. ¿Se entiende? Y los más pequeños les llega mucho menos que lo que sería esperable por el tamaño que tienen. ¿Se entiende? Esto estamos hablando de competencia interespecífica. Puede ser que esos organismos más pequeños tengan ciertas adaptaciones para poder sobrevivir e incluso crecer con esa baja disponibilidad de luz. Eso es algo que también vamos a después analizar. Vamos a ver en detalle. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Uno es... Sí, dale. No. Creo que lo ibas a explicar, así que mejor decirlo. No, a ver, decirlo, porque por ahí... Que yo creo que la simétrica sería más que nada, por ejemplo, recursos del agua en un arbolito pequeño el canopeo, y asimétrica sería la luz, ya que el que está sobre el estrato superior del canopeo absorbe hasta incluso más luz de la que necesitaría, por así decirlo. No es más de la que necesita, es más que la que, digamos, la que le correspondería por su tamaño. Una cosa así. Eso.
Es más que la que se Sí, sí. esperaría por el tamaño que tiene. Toman, digamos, absorben y utilizan la que necesitan en función del aparato fotosintético que tienen desarrollado, ¿verdad? Pero está bien el ejemplo. El agua, podría ser que por el agua existiera competencia simétrica, y por la luz es el ejemplo clásico de competencia asimétrica. Bueno, continuamos Claro. entonces. Sí, Mira, os pongo un ejemplo por ahí para aclararlo un poco mejor, no sé si dale. mejor, pero bueno. No, que en la competencia simétrica, por ejemplo, tenemos un arbolito de un determinado tamaño y al lado tenemos otro árbol, al lado o cerca tenemos otro árbol 10 veces más grande, de otra especie. Entonces, el árbol 10 veces más grande va a tomar 10 veces más agua, por ejemplo, que el árbol más pequeño. Eso sería simétrico, ahí está la proporción. La proporción es la demanda del recurso en relación al tamaño del individuo. En cambio, en la competencia asimétrica, este individuo 10 veces más grande no va a captar 10 veces más luz, va a captar toda la luz, o la mayor parte de la luz. Entonces ahí la proporción de captación de un recurso y tamaño del individuo no es lineal, no es proporcional. Bueno, hay que ver cómo es, pero no es proporcional, es mayor en el individuo más grande, o sea, mayor en cuanto a proporción, más que lo que le correspondería por la cantidad de veces más grande que es. ¿Se entiende más o menos? Es un poco esto de que decía Caro, de que no es que toma más de la que necesita, sino de que toma más de la que le correspondería, entre comillas, por su tamaño. En vez de Perfecto. tomar 10 veces más luz, toma 20, 40, 60 veces más luz que el otro. Perfecto, gracias Facu. Creo que el ejemplo que dio Facundo es bien claro, ¿no? Sí, quedó a eso, clarísimo. Sí, ahí se entendió claro, mejor. sí, 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 sí. Hago una Bueno, pregunta. ¿Con el agua no sí, sería lo mismo? Porque si estaría absorbiendo mucha luz el árbol enorme, usaría el agua como para hacer la fotosíntesis, la fotólisis del agua, ¿no? Y estaría consumiendo mucho más agua respecto de de las plantas chicas. No sé. Pasa que en el caso de la O sea, luz, al tener un árbol más grande, directamente le tapa la luz al árbol más chico. sí. Capaz que no la exacto, usa, pero se la tapa al otro. exacto, es eso, es así, tal cual, Pero si al tal chico no cual. le llega luz a hacer fotólisis, Ahí con el estaría... tema perdón, no escuché porque justo pasó un camión. ¿Qué decían? Perdón. No, que si al chico no le llegaba la luz suficiente como para hacer la fotólisis, o bueno, sí algo, pero muy pequeña, sería una, no sé, competencia asimétrica tal vez. Claro, exacto, sí, sí. ¿Puedo decir algo? Está Sí, bueno. ¿Quién sos, Manu? Sí, soy Manu, Facu. El ¿Cómo estás? cabello. Ahí va. No, que está bueno lo que decís porque obviamente un sistema completo es algo súper complejo y estas interacciones que vos mencionás, obviamente que se dan. O sea, posiblemente si no le llega de forma desproporcionada la cantidad de luz, no va a poder hacer uso tan eficiente a la misma tasa que el otro individuo más grande. Entonces está bueno lo que decís y es una buena forma de relacionar los conceptos, pero yo creo que en esta primera instancia es un ejemplito nomás como Ok. para tener una idea de lo que puede ser competencia simétrica y asimétrica. claro, es una Pues, simplificación, Claro. digamos, para tratar de entenderlo, pero como dice Facu, Si querés, no cuando... pienses las dos cosas al mismo tiempo. Pensá en, no sé, en dos experimentos. Un experimento donde ves la competencia por luz y otro separado donde ves la competencia por agua ujú, y donde la luz no sea una limitante. claro. ¿Entiendes? Sí, 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 perfecto. Claro. Sí, sí, es una forma de ejemplificar, como dice Facundo, en la naturaleza y en el campo, digamos, las cuestiones son mucho más complejas, por eso también es bastante difícil estudiar la competencia. Bueno, continuamos entonces, pero está muy bueno que estas discusiones. Ahí podría hacer un comentario. Esto es porque lo estamos analizando a partir de separar a un individuo en comparación a otro. Pero si tomamos al bosque o a la población
como un todo, nadie estaría ganando ni nadie estaría perdiendo, sino que se crece en un conjunto o se decrece en un conjunto. O sea, el análisis es a partir de aislar a un Claro. árbol en comparación al otro. Lo que pasa es que estos factores que estamos analizando, digamos, se refieren al individuo. Los que compiten son los individuos. Después Bien. vamos a ver que el efecto de la competencia tiene consecuencias a escalas, a niveles de organización superiores. Pero los que compiten son los organismos, por eso se analizan a escala del organismo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, relacionado con la competencia interespecífica, aparece otro concepto que es también algo complejo, pero es muy importante que quede claro, que es el de nicho ecológico. Bueno, hay varias definiciones, pero el concepto de nicho ecológico que nosotros y que actualmente la ecología acepta como válido es el que enunció Hutchinson en 1957, que define al nicho de una especie como un hipervolumen de n dimensiones dentro de la cual la especie puede mantener una población viable. Es decir, que el nicho serían todos los requerimientos, todas las condiciones y los recursos necesarios para que los organismos puedan sobrevivir, crecer y reproducirse. ¿Sí? Y decimos que tiene n dimensiones porque cada uno de los factores y de las variables que conforman todos estos requerimientos de los organismos, cada una de ellas constituyen una dimensión del nicho. Entonces, para por ahí visualizarlo un poquito más, vamos a ver este ejemplo, que es muy sencillito. De nuevo, esto es una simplificación, es como una caricatura para tratar de entenderlo. Después las cosas son un poquito más complejas. Acá tenemos, por ejemplo, la temperatura, que existen rangos de temperatura dentro de los cuales un organismo puede sobrevivir. Puede crecer y puede reproducirse. Es decir, hay rangos de temperatura que pueden ser letales o pueden impedir que el organismo crezca. Entonces, esta sería una de las dimensiones del nicho. Si a esa dimensión del nicho le agregamos el rango de humedad que necesita un árbol, por ejemplo, para poder cumplir su ciclo de vida, acá tenemos dos dimensiones del nicho. Si eso, bueno, este ejemplo estaría hecho para animales, ¿no? Pero bueno, acá tenemos el tamaño del alimento, podríamos decir, no sé, cantidad de radiación, o podríamos poner alguno que sea más vegetal. Pero bueno, dejémoslo. Tamaño del alimento, tenemos otra dimensión del nicho y entonces tenemos una figura tridimensional. Como esto le vamos a seguir agregando variables que son indispensables o que son las que requiere el organismo para desarrollar todo su ciclo de vida, entonces por eso decimos que se trata de un hipervolumen, que es un concepto teórico, digamos, ¿no es cierto?, de n dimensiones. ¿Se entiende hasta aquí lo que es la definición de nicho? Vamos a seguir hablando un poquito más del nicho. Bueno, yo avanzo. Cualquier cosa, ustedes intervienen, que es bienvenido. ¿Por qué hablamos del nicho cuando hablamos de competencia interespecífica? Bueno, ahora vamos a ir viendo, cuando recién definimos nicho, cuando hablamos de la totalidad de las condiciones y recursos que necesita un organismo para completar su ciclo de vida, estamos hablando del nicho fundamental, que es una condición hipotética que se daría si el organismo se encontrara con todas las condiciones y recursos óptimos para desarrollarse. En presencia de competidores, esas condiciones y recursos no siempre están disponibles o le permiten utilizar todos los ambientes donde se encuentran esas condiciones y recursos, sino que muchas veces el organismo queda restringido a utilizar una parte de ese ambiente
debido a la acción de otros competidores, depredadores. Y esto es lo que se conoce como el nicho real o el nicho realizado o nicho efectivo también, que siempre es menor al nicho fundamental. Entonces acá está el ejemplo, el nicho de la especie G, el nicho fundamental, abarcaría la parte rayada y la sombreada o punteada. Pero como existen otros competidores que usan, por ejemplo, los mismos recursos, entonces queda restringido a la zona rayada. Esto es una forma de graficarlo, de visualizarlo. El nicho no es un lugar, ¿sí? El nicho no es un espacio físico, el nicho tiene que ver con los recursos y que muchas veces se coincide con que la distribución de una especie va a estar relacionada con la disponibilidad de esos recursos y el efecto de los competidores. Pero el nicho ecológico entonces tiene que ver con la disponibilidad de recursos, las condiciones del ambiente y las necesidades del organismo, ¿sí? En función de las necesidades del organismo. ¿Se entiende? Bueno, Sí. ahora vamos a ver entonces cómo actúa esta cuestión del nicho en el tema de la competencia interespecífica. Lo que dice el principio de la exclusión competitiva es que si dos especies competidoras coexisten en un ambiente estable, lo hacen como resultado de la diferenciación de sus nichos efectivos. Si no existe esa diferenciación, una de las especies competidoras excluirá a la otra. Eliminará o excluirá a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que dos especies que tienen exactamente los mismos requerimientos no pueden coexistir en el mismo tiempo y espacio. ¿Sí? Las especies que coexisten lo hacen porque tienen ciertas diferencias en sus necesidades. Puede ser que haya cierto solapamiento, pero también hay diferencias. Entonces, bueno, esas diferencias son las que permiten la coexistencia. Si hay absoluta coincidencia en los requerimientos, una especie, la competidora fuerte, excluirá a la competidora débil. ¿Sí? Bueno, y acá hay algunos ejemplos de, también gráficos, de distintos tipos de superposiciones o de superposiciones de los nichos. En el primer ejemplo hay una superposición completa de la especie 1 con respecto al nicho de la especie 2, y bueno, es posible que si la especie 2 es una competidora débil, se vea excluida competitivamente, porque todo el nicho, digamos, la exclusión competitiva ocurre cuando el nicho efectivo o real de un competidor queda completamente, el nicho fundamental de uno ocupa completamente el nicho efectivo del otro, ¿verdad? Bueno, acá hay una superposición equivalente, comparten la misma proporción, podríamos decir. Acá, en cambio, en la especie 1 abarca una proporción mucho mayor del nicho de la especie 2. Acá, aparentemente, hay una diferencia de nichos, pero es posible que la especie 1 y la especie 2 hayan competido en el pasado, y en este ejemplo no hay competencia. Lo que quiero advertirles, que me olvidé decirles al inicio de esta explicación, es que siempre cuando hablamos de competencia nos referimos a un factor ambiental. Obviamente puede haber competencia por muchos factores, y uno puede ser que por algún factor no haya competencia y sí la especie esté compitiendo por otro factor del ambiente. Pero bueno, este sería, por ejemplo, para el factor luz, distintas alternativas de cómo podrían estar interactuando, compitiendo o no, dos organismos de diferentes especies. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? Por ahí estas cosas hace falta un poco que decanten, así que bueno, la semana que viene les recomiendo que lo vuelvan a leer, y si quedó alguna duda, lo volvemos a charlar el jueves.
Si no, continúo. Bien. Bueno, seguimos con los otros factores que son un poco más, tienen menos complejidad, o por lo menos, no sé si tienen menos complejidad, nosotros vamos a profundizar poco en ellos. Dentro de otras interacciones negativas, ¿se acuerdan que dijimos que las negativas eran la competencia, la depredación y la herbivoría y el parasitismo? Vamos a hablar entonces de la depredación, que es el consumo de un organismo por parte de otro cuando todavía estaba vivo el organismo que es consumido, la presa. Bueno, en el caso de las plantas, el ejemplo más adecuado para esto sería el consumo de semillas por parte de animales. Y ahí le puse algunos ejemplos. Begon considera a la herbivoría un caso particular de la depredación, y digamos, como diferencia señala que los herbívoros atacan un gran número de presas, o sea, se alimentan de un gran número de vegetales a lo largo de su vida, pero solo toman una parte, y no necesariamente la conducen a la muerte. La muerte de la planta puede ocurrir y va a depender de muchas cuestiones. Primero, de qué parte de la planta sea la que es consumida, por ejemplo, el descortezado, el consumo de meristemas o una defoliación muy repetida puede llevar a la muerte de la planta. También depende en la fase del ciclo de vida. También puede ser que actúen como vectores de enfermedades, y también puede variar el efecto de la herbivoría según la intensidad de la competencia. Si los organismos se encuentran debilitados por la competencia, puede ser que la herbivoría tenga un efecto letal, y puede ser que en otros, que en los competidores superiores, puede ser que no tenga el mismo efecto. Bueno, acá, como yo también soy docente de pastizales, quiero decirles que en general hay especies dentro de los pastos que se considera que están adaptadas al consumo de los herbívoros, y difícilmente la herbivoría los lleve a la muerte. Pero en los árboles sí es más común, y sobre todo cuando se trata de renovales, que los herbívoros pueden llevar a que la planta muera, o que tenga, digamos, muchas posibilidades de morir porque se ve muy afectada en su forma, en su estructura, que cambia la morfología de la planta, ¿no? Este ejemplo, no sé, Facu, si vos viste algo, vos que andás por el sur, pero en el caso de los bosques del sur, cuando se mete el ganado, bueno, ha sido señalado como muy nocivo, digamos, para el desarrollo del bosque. No, Caro, creo que se le cortó internet a Facu. Bueno, porque él está en el Bolsón y Sí. por ahí tiene mala conexión. Bueno, si alguien tiene algún ejemplo, conoce, puede aportar si quiere, pero esto es, en general, es así, ¿no? Es mucho más, es mucho más frecuente que tenga daños severos un árbol comparado con un pasto. Bueno, la otra interacción entonces negativa, o el otro factor biótico que podemos considerarlo dentro de los efectos negativos, es el parasitismo. Begon también dice que, digamos, es como es difícil a veces separarlo, ¿no? De los otros que mencionamos. La diferencia fundamental del parasitismo con la depredación es que un organismo vivo se alimenta de otro que permanece vivo. Aunque bien puede ser que los parásitos conduzcan a la muerte a la planta huésped. Y por otra parte, otra característica del parasitismo es la alta especificidad. Hay una alta especificidad que no ocurre lo mismo en general con la herbivoría, y por otra parte, además suelen alimentarse de un número bastante reducido de huéspedes a lo largo del ciclo de los parásitos, ¿no? A lo largo del ciclo de vida suelen utilizar uno o muy pocos huéspedes.
Ahora vamos a pasar, si no tienen preguntas o algún comentario, vamos a pasar a las interacciones un poco más alegres, las interacciones positivas. Bueno, y acá ponemos al comensalismo. El comensalismo habíamos dicho que por ejemplo, una planta se beneficia y la otra es neutra, digamos, tiene un efecto neutro, ni se perjudica ni se beneficia, y el ejemplo clásico que se da acá es el de los epífitos, que se instalan y que pueden acceder a la luz gracias al soporte que les brindan los árboles, y el árbol que lo soporta en general no se ve beneficiado, pero tampoco perjudicado. Y acá vamos a hablar entonces de otra interacción muy importante, fundamental para el funcionamiento de los sistemas naturales, es el mutualismo, que muchas veces no se le da tanta importancia, pero es central para la existencia, para el funcionamiento de cualquier sistema y la permanencia de esos sistemas, ¿no? El mutualismo se da cuando ambas especies se ven beneficiadas, y los ejemplos clásicos que se muestran acá tienen que ver con la polinización y la dispersión de semillas. Y un caso, digamos, particular dentro del mutualismo es la simbiosis. La diferencia entre uno y otro es que en el caso del mutualismo no implica que haya una interacción física estrecha, o sea, que vivan juntos, digamos, los organismos intervinientes, mientras que en la simbiosis sí implica que tienen que estar interconectados, digamos, ¿no? Físicamente. Y en este caso, bueno, los ejemplos para animales, las bacterias de rumiantes y termitas, las bacterias y las plantas fijadoras de nitrógeno, las micorrizas, a ver, que ahora no se me ocurre ninguna otra. El caso de los líquenes también podríamos mencionar como un caso de simbiosis, ¿no? La simbiosis entre un alga y un hongo. Bueno, y con esto vamos ya llegando al final de lo que hoy vamos a ver. Existen en algunos casos factores que son, digamos, muy disruptivos en la vida de los organismos. Y estos son los que causan estrés. Entonces, ¿qué es el estrés? ¿O cuándo decimos que un organismo está sometido a estrés o tensión? Cuando las condiciones de vida se apartan significativamente de lo que sería el óptimo para la vida de ese organismo, para las necesidades de ese organismo. Y el estrés puede ser causado por cualquier factor ambiental, biótico o abiótico, capaz de producir un cambio morfológico y fisiológico significativo en el organismo. Estos factores de estrés los podemos clasificar en dos tipos. Los que son factores denominados crónicos son aquellos que están presentes siempre. Pueden variar un poco su intensidad, pero están siempre presentes. Y estos son los que pueden darle lugar a cambios evolutivos, adaptaciones en las plantas, por ejemplo. Y acá podemos hablar de salinidad, de sequía, anegamiento, la presencia de vientos siempre en una determinada dirección, por ejemplo. En cambio, hay factores de estrés agudo, que son aquellos que ocurren en un momento determinado, pero son un evento discreto en el tiempo, ¿no es cierto?, que producen una alteración importante, tanto en la parte biótica como abiótica del ecosistema, pero y que puede ser que tengan una cierta recurrencia, es decir, que tengan una periodicidad, pero que no están presentes permanentemente. Y en este caso podemos hablar del fuego, el granizo, las heladas, las inundaciones, como ejemplo. Otro aspecto importante cuando consideramos a los factores ecológicos es lo que tiene que ver con los factores limitantes, o que es muy importante entender esta cuestión de los factores limitantes para también tratar de entender
la distribución geográfica que tienen los organismos. Entonces, para entender los factores limitantes, primero tenemos que hablar de otros dos conceptos, que son la ley del mínimo de Liebig y los límites de tolerancia de Shelford. Como ahí lo muestra la presentación, este concepto de la ley del mínimo de Liebig es bastante antiguo, ¿no? Fue formulado en el siglo XIX por un químico alemán, quien postula que dice que la velocidad de cualquier proceso biológico va a estar limitado por un solo factor, que es el que está menos disponible en relación con los requerimientos del organismo. Es decir, aquel factor que se encuentre menos disponible, del que haya menos, ese es el que va, que haya menos, perdón, me comí la S. Ese es el que va a limitar el crecimiento del organismo. Entonces, o va a limitar el proceso que estemos analizando. En general, esto fue muy aplicado en todo lo que tiene que ver con el rendimiento de cultivo. Lo que pasa es que siempre, en el caso de los nutrientes, siempre va a haber un factor limitante, ¿no? Porque si aumenta uno, entonces otro va a quedar en menor cantidad. Entonces, bueno, siempre va a haber una limitación debida al factor que se encuentra en menor disponibilidad. Esto nos lleva entonces al otro principio, la ley de tolerancia de Shelford, que también fue este fisiólogo, este ecólogo, utilizó estos conceptos de Liebig y formuló esta ley que dice que la distribución de una especie va a estar controlada por el factor ambiental para el cual la especie tiene la tolerancia más estrecha. ¿Qué quiere decir esto? Que para un determinado factor ecológico, las especies van a tener rangos de tolerancia, es decir, va a haber, valores de ese, o disponibilidad de ese recurso, o con valores de esa condición, que le van a permitir crecer, sobrevivir, crecer y reproducirse, y otros donde solo va a poder sobrevivir. Ese rango, digamos, en el cual la especie puede sobrevivir, es lo que se conoce como el rango de tolerancia. Por eso hay especies que uno puede considerarlas, se habla de especies que son eurioicas y especies estenoicas. Se refiere al grado de tolerancia a el rango de variación de un determinado factor ecológico. Especies que pueden tolerar rangos muy amplios de salinidad en el suelo, por ejemplo, y especies que son muy sensibles a la salinidad del suelo, especies que pueden tolerar muy altas y muy bajas disponibilidad de agua en el suelo, y otras especies que van a tolerar un rango de variación, o sea, son muy sensibles, por ejemplo, a la desecación, o son muy sensibles a la anoxia producida por el exceso de agua. A eso se refiere con los rangos de tolerancia. Estos dos conceptos nos permiten arribar entonces a la idea de factor limitante. Entonces, en la naturaleza los organismos van a estar, la distribución de los organismos o la presencia de un organismo en un determinado lugar va a estar determinada por la cantidad y variabilidad de recursos, de los que existe un mínimo y por condiciones críticas, y por los límites de tolerancia de esos organismos a las condiciones y recursos del medio. Entonces todo esto nos va a permitir entender un poco más cómo es que encontramos ciertos organismos en un lugar y en otro. Se pueden establecer en ciertas zonas y no en otras. Esto tiene que ver entonces también, o acá también entra en juego, no solamente la disponibilidad de recursos, sino también, como dijimos, la tolerancia, o sea, los requerimientos de esos organismos y las respuestas que tienen a estos factores del ambiente. Estas respuestas son complejas y no solo van a depender, o sea, van a depender de muchos factores. Van a depender de las adaptaciones que tengan
a las condiciones y recursos disponibles, y también de si esas condiciones y recursos se parecen a las de sus antecesores o si hay un cambio en el ambiente, ¿verdad? En general, Vegan dicen, por ejemplo, que en realidad lo que están adaptados son los progenitores. La progenie, en la medida que las condiciones se mantengan similares a las de sus progenitores, se van a estar adaptados. Si las condiciones ambientales cambian, bueno, habrá que ver. De la interacción entre los factores, las respuestas de los organismos van a variar de acuerdo con la interacción, tiene influencia la interacción entre factores. Por ejemplo, la falta de agua puede llevar a una deficiencia en nutrientes. Las características del suelo pueden determinar que el suelo tenga menor capacidad de retener agua, y eso lleve a que haya menor agua disponible. De la multiplicidad de efectos de un factor, un mismo factor puede tener efectos positivos o negativos, el agua, por ejemplo, de que un efecto puede convertirse en causa de otro efecto, por ejemplo, lo que dijimos hoy, la herbivoría, que puede debilitar a la planta y facilitar el ingreso de una enfermedad, o la competencia, que la puede hacer más susceptible a la herbivoría, entre otros ejemplos. Y bueno, y para finalizar un poco lo que hoy decíamos, y lo que no me acuerdo ahora el nombre porque no lo alcancé a ver, de cuando estábamos hablando de competencia, que la competencia, o que en general el efecto de los factores ecológicos puede tener, digamos, afecta a los organismos. Son los que se ven afectados por los factores ecológicos, ya sea bióticos o abióticos, por las condiciones o la disponibilidad de recursos, son los organismos, pero las consecuencias de estos efectos se pueden ver, o puede tener consecuencias el efecto de estos factores, de la influencia de estos factores, en otros niveles de organización. Por ejemplo, los factores ecológicos pueden llevar a la eliminación de especies, y esto puede influir en su distribución geográfica, puede influir en la composición de las comunidades, modifican las tasas de natalidad y mortalidad. Por ejemplo, cuando vimos el caso de la autoatenuación, va a modificar las tasas de mortalidad dependiendo de la densidad, y eso es algo que se puede, tiene consecuencias a la escala de la población. Y también puede favorecer modificaciones adaptativas y de aclimatación. Es decir, puede generar cambios que pueden ser adaptaciones o bien cambios transitorios, después vamos a ver esto en otra clase, que tienen que ver con la aclimatación.